El Black Hawk imposible, el único helicóptero de ataque S-67 que EEUU perdió para siempre. En el fragor de la guerra de Vietnam, cuando los cielos estaban llenos de silbidos de proyectiles y el rugido de los Hueys trasladando tropas, el ejército de los Estados Unidos se dio cuenta de que necesitaba algo más. No bastaba con transportar hombres. Hacía falta un helicóptero de ataque capaz de penetrar en la jungla, escupir fuego sobre las posiciones enemigas y abrir el camino a los infantes. Fue en esos días convulsos cuando un nombre familiar apareció en escena: Sikorsky. La compañía ya era conocida por su prestigio en la aviación de alas rotatorias, pero también por una cadena de derrotas recientes que habían minado su reputación. Durante la década anterior, Sikorsky había visto cómo se le escapaban contratos decisivos. El UH-1 Iroquois se lo había llevado Bell, el CH-47 Chinook había sido triunfo de Boeing, y otros proyectos habían terminado en decepción. Sin embargo, la empresa no estaba dispuesta a rendirse. Su apuesta más reciente era un prototipo que no se parecía a nada que hubiera salido de sus hangares hasta entonces: el S-67. Lo que hacía diferente a esta máquina no era solo su estilizada silueta, sino la promesa de ser un helicóptero polivalente, capaz de asumir cualquier papel en el campo de batalla. El ejército quería un aparato que escoltara a los Hueys en sus arriesgadas misiones de inserción de tropas, que pudiera batir blindados enemigos y que al mismo tiempo sirviera de plataforma de apoyo aéreo cercano. El S-67 prometía todo eso y más. El interés militar era enorme. En aquellos años, las bajas sufridas en emboscadas en la selva o en embates contra posiciones fortificadas del Vietcong habían revelado un vacío táctico. Las ametralladoras de puerta de los Hueys eran útiles, pero no suficientes contra un enemigo móvil y bien camuflado. El sueño era disponer de un caballo de acero que acompañara a cada escuadrilla, capaz de girar en un claro de selva, descargar su poder destructivo y desaparecer en segundos. Sikorsky, aún herido por sus derrotas previas, vio en el nuevo prototipo la oportunidad de recuperar prestigio y demostrar que podía volver a marcar el camino de la aviación militar. En su seno, el S-67 empezó a ser concebido no como un helicóptero más, sino como la respuesta definitiva al reto que planteaba Vietnam. A mediados de los 60, el ejército estadounidense lanzó un ambicioso concurso conocido como AAFSS, siglas de Advanced Aerial Fire Support System. La misión era clara: crear un helicóptero de ataque revolucionario que diera un salto generacional frente a los modelos ya existentes. El reto era tan grande como el premio. Quien ganara obtendría el contrato más deseado de la época, con miles de millones de dólares y el prestigio de dotar al ejército de su primera plataforma de ataque dedicada. Dos gigantes entraron en la arena: Lockheed y Sikorsky. La propuesta de Lockheed fue el Cheyenne, designado CL-840, un helicóptero que parecía salido de un futuro cercano, con hélice propulsora en la cola, alas auxiliares y una cabina en tándem pensada para dos tripulantes. Sikorsky, por su parte, presentó el S-66, un diseño más conservador, pero con una innovación muy particular: un rotor de cola capaz de girar 90 grados para funcionar como hélice propulsora en vuelo rápido. La idea era sencilla y audaz a la vez: un compromiso entre velocidad y estabilidad. El ejército evaluó ambas propuestas con lupa. Aunque el S-66 era más ligero, más barato y aparentemente menos arriesgado, los analistas se inclinaron hacia la visión futurista de Lockheed. El Cheyenne prometía unas prestaciones que ningún helicóptero había alcanzado hasta entonces. En noviembre de 1965, la balanza se inclinó definitivamente y Lockheed fue declarada vencedora del AAFSS. Para Sikorsky, aquello fue un golpe devastador. Una vez más se quedaban fuera de un contrato histórico, y esta vez con la amarga sensación de haber ofrecido una opción más realista, descartada en favor de un proyecto que muchos ingenieros consideraban demasiado ambicioso. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. El Cheyenne comenzó a sufrir graves problemas mecánicos, desde vibraciones incontrolables hasta fallos de transmisión. Los retrasos se acumularon y la frustración del ejército creció.
Finalmente, en mayo de 1969, el contrato con Lockheed fue cancelado. Lo que debía haber sido el futuro de la aviación de ataque quedó reducido a un programa fallido. Y en medio de aquel vacío, Sikorsky vio de nuevo una ventana de oportunidad. Sus ingenieros, que habían seguido con atención cada tropiezo del Cheyenne, ya estaban trabajando en un concepto mejorado que combinara las lecciones aprendidas con nuevas ideas. Aquel proyecto llevaría un nombre que pronto resonaría con fuerza: S-67 Black Hawk. Con el fracaso del Cheyenne todavía fresco, la compañía Sikorsky decidió que había llegado el momento de tomar la delantera. A finales de 1969, la United Aircraft Corporation, casa matriz de Sikorsky, aprobó continuar el desarrollo de un nuevo helicóptero de ataque sin depender de la financiación militar. Era un movimiento arriesgado, invertir recursos propios en un prototipo sin garantía de que el ejército lo adoptara. Sin embargo, el ambiente dentro de la empresa era de ambición y confianza. El proyecto recibió oficialmente luz verde en enero de 1970. El hombre elegido para dirigirlo fue John McKenna, vicepresidente ejecutivo de Sikorsky, un ingeniero con reputación de pragmático y de tomar decisiones rápidas. Bajo su supervisión, el equipo de diseño comenzó a trabajar con un calendario vertiginoso. Apenas 9 meses para completar el prototipo. El presupuesto asignado era de $3 millones por unidad, una cifra que obligaba a buscar soluciones innovadoras sin disparar los costes. La clave estaba en no empezar desde cero. Los ingenieros tomaron como base componentes ya probados de modelos anteriores, como el S-61 y el cancelado S-66, combinándolos con nuevas ideas inspiradas en el Cheyenne. El resultado debía ser un helicóptero veloz, resistente, fácil de mantener y lo bastante flexible para asumir múltiples roles de combate. En febrero de 1970 comenzó la fabricación del prototipo. El ritmo fue implacable. Jornadas de trabajo de más de 12 horas, revisiones constantes de cada pieza y una presión inmensa por demostrar que Sikorsky aún podía liderar la industria. Contra todo pronóstico, en solo 7 meses, el S-67 estaba listo, incluso con un ahorro inesperado de $100.000 respecto al presupuesto inicial. El 20 de agosto de 1970, en las instalaciones de Stratford, Connecticut, el S-67 Black Hawk despegó por primera vez. Aquel vuelo marcó un antes y un después. Sikorsky había cumplido su promesa de construir un helicóptero de ataque en tiempo récord, con un diseño que llamaba la atención por su estilizado fuselaje y su aspecto agresivo. Los presentes sabían que estaban viendo nacer algo especial, una máquina que podía cambiar el destino de la guerra, si llegaba a tiempo. El S-67 Black Hawk no era un helicóptero cualquiera. Su aspecto sorprendía desde el primer vistazo. Un fuselaje estilizado, de líneas afiladas, diseñado no solo para impresionar, sino para ofrecer prestaciones inéditas en su categoría. Tenía una anchura de apenas 1,18 centímetros, lo que lo convertía en un blanco mucho más difícil para los artilleros enemigos ocultos en la selva vietnamita. La cabina estaba dispuesta en tándem, con el piloto y el artillero sentados uno detrás del otro bajo una sola cúpula transparente. Esta configuración ofrecía dos ventajas cruciales: una visibilidad excelente para ambos y una reducción del perfil frontal, lo que aumentaba las probabilidades de sobrevivir en misiones de ataque a baja altura. Detrás de los asientos, los ingenieros habían añadido un compartimento adicional que podía servir para transportar equipamiento especializado o incluso a unos pocos soldados armados. Uno de los objetivos principales de los diseñadores era la velocidad. Para lograrla, las palas del rotor principal incorporaban puntas en flecha capaces de alcanzar velocidades cercanas a Mach 0,9 sin perder estabilidad. Esta innovación, casi impensable en un helicóptero de principios de los 70, dotaba al Black Hawk de una agilidad y unas prestaciones que lo situaban por delante de la competencia. Otro detalle distintivo era la aleta vertical de gran tamaño, que proporcionaba estabilidad direccional inédita en aquel entonces. A velocidades superiores a 75 km por hora, esta aleta empezaba a asumir parte del trabajo del rotor de cola, liberando potencia y mejorando la eficiencia. En caso de avería del rotor de cola,
El Black Hawk podía regresar a base y aterrizar con seguridad, un argumento de peso en un teatro de operaciones tan hostil como Vietnam. Los diseñadores también prestaron especial atención al tren de aterrizaje. Dos robustas ruedas delanteras retráctiles quedaban ocultas en carenados laterales del fuselaje, mientras que la rueda trasera, fija, se mantenía simple para ahorrar peso y espacio. Todo el conjunto estaba pensado para ofrecer resistencia, maniobrabilidad y una silueta lo más compacta posible. En esencia, el S-67 Black Hawk era un helicóptero concebido con mentalidad de avión de combate. Delgado, aerodinámico, agresivo. Cada centímetro de su estructura transmitía que estaba hecho para atacar primero y sobrevivir después. El S-67 Black Hawk nació pensado como una plataforma de fuego móvil capaz de dominar el campo de batalla desde el aire. Su concepción priorizaba la potencia concentrada y la flexibilidad táctica. El aparato podía transformarse según la misión, desde caza de blindados hasta rescate de personal enemigo en zona hostil. En configuración ofensiva, el Black Hawk podía transportar una carga letal de armas y municiones que superaba con creces a muchos de sus contemporáneos. Disponía de una torreta ventral con una ametralladora de calibre 7,62 milímetros y de cañones de 20 y de 30 milímetros montados en torreta, capaces de repartir fuego con precisión sobre objetivos puntuales. Además, podía equiparse con lanzagranadas de 40 milímetros para suprimir posiciones atrincheradas y con contenedores para cohetes montados en las alas. Para la lucha anticarro, el S-67 integraba pods para misiles TOW, que le permitían atacar blindados a distancia segura. Todo este poder de fuego podía ser acompañado por cargas externas de hasta 7.000 libras para misiones de transporte o para abatir objetivos de oportunidad. La versatilidad del Black Hawk no se limitaba al armamento. Para misiones de búsqueda y rescate de largo alcance, se preveía la instalación de depósitos auxiliares de combustible en los puntos de anclaje alar, con lo que el helicóptero podía recorrer distancias del orden de 600 millas a alta velocidad. En tareas de observación y reconocimiento, se le dotaba de equipos electrónicos de registro y detección, cámaras de baja luminosidad y eventualmente televisores de muy baja luz que permitían vigilar movimientos enemigos desde una posición segura. Los ingenieros también configuraron la cabina y el compartimento posterior para admitir hasta 6 soldados armados en desplazamientos rápidos, transformando al S-67 en una plataforma de inserción de asalto a alta velocidad. Las alas desmontables incorporaban puntos de anclaje para misiones específicas, transporte de combustible, lanzadores o cargas externas. Para aumentar la supervivencia en combate, la estructura y la disposición de tanques y equipos buscaban reducir el perfil de impacto y facilitar reparaciones rápidas en campaña. En suma, el Black Hawk fue diseñado como una máquina multifunción: escolta de transportes, cazador de carros, plataforma de fuego cercana, helicóptero de rescate y nave de reconocimiento. Esa amalgama de capacidades lo convertía en un rival a temer en los cielos de cualquier conflicto, sobre todo en el entorno cerrado y traicionero de la selva vietnamita. El S-67 Black Hawk se distinguía no solo por su silueta estilizada o por su potencia de fuego, sino también por una serie de innovaciones técnicas que lo colocaban en una liga aparte. Los ingenieros de Sikorsky se atrevieron a introducir conceptos inéditos en un helicóptero de combate, buscando ofrecer maniobrabilidad y seguridad que ningún otro modelo de su época podía igualar. La novedad más llamativa eran los frenos aerodinámicos instalados en las alas. Cada semiala contaba con 3 paneles móviles que, al desplegarse, actuaban como auténticas aletas de avión de combate. En apenas 3 segundos podían abrirse o cerrarse, duplicando la capacidad de desaceleración en vuelo nivelado y aumentando en un 40% el frenado en picados pronunciados. Esto se traducía en una ventaja táctica insólita. El Black Hawk podía frenar en seco, girar bruscamente y reposicionarse para disparar con una precisión imposible en helicópteros convencionales. Era la primera vez que un aparato de este tipo incorporaba semejante recurso. El sistema propulsor también llamaba la atención. Montaba 2 turbinas General Electric T-58G, 5 de 1500 caballos de potencia cada una,
las mismas utilizadas en el Sikorsky S-61. Este conjunto aseguraba un empuje constante y fiable, además de simplificar la logística al emplear motores ya probados en otros modelos de la casa. Los ingenieros no se olvidaron de la supervivencia. La gran aleta vertical no solo aumentaba la estabilidad direccional, sino que asumía progresivamente la función del rotor de cola a partir de 75 km por hora. Gracias a ello, si el rotor trasero quedaba inutilizado por daños o averías, el helicóptero aún podía volar y aterrizar con seguridad, un detalle vital para operaciones en zonas saturadas de fuego enemigo. La modularidad era otro rasgo sobresaliente. Las alas podían desmontarse con relativa facilidad en misiones de transporte de tropas o de carga externa, aligerando la aeronave. Al mismo tiempo, esos mismos planos servían de plataforma para instalar depósitos adicionales, misiles o incluso equipos especializados de observación. La filosofía era clara: un helicóptero adaptable a cualquier necesidad operativa. Finalmente, el tren de aterrizaje ofrecía soluciones ingeniosas. Las ruedas delanteras, dobles y robustas, se retraían dentro de sponsons laterales, mejorando la aerodinámica y reduciendo la resistencia. La rueda trasera permanecía fija para simplificar el diseño y reducir peso, una combinación pragmática de innovación y sencillez. En conjunto, estas características convertían al S-67 en un híbrido entre helicóptero y caza, veloz, ágil, multifacético y sorprendentemente seguro para su tripulación. Tras su primer despegue en agosto de 1970, el S-67 Black Hawk inició una intensa campaña de pruebas que se prolongaría durante 4 años. Los pilotos de Sikorsky quedaron impresionados desde los primeros vuelos. La máquina respondía con una agilidad inusual, mucho más cercana a un avión de combate que a un helicóptero convencional. En cuestión de semanas, comenzaron a ensayar maniobras que pocos se atrevían a imaginar en un aparato de este tipo. El Black Hawk realizaba giros cerrados, picados violentos y cambios de rumbo fulminantes sin mostrar señales de inestabilidad. Las palabras de un piloto de pruebas lo resumieron todo. Es tan maniobrable que puedes hacerlo rodar, picar y salir de la maniobra con la misma facilidad con la que vuelas en línea recta. En diciembre de 1970, el S-67 entró en los libros de historia al batir un récord mundial de velocidad para helicópteros. El piloto de pruebas Curt Cannon y su copiloto Byron Graham recorrieron un circuito de casi 3 kilómetros a una media de 349 km por hora, una cifra que dejaba atrás a todos sus rivales contemporáneos. Aquel logro reforzó la imagen del Black Hawk como el helicóptero más rápido y avanzado de su generación. El ejército estadounidense observaba los ensayos con creciente interés. En julio de 1972, el prototipo fue trasladado a la base aérea de Edwards, en California, para un ciclo de evaluaciones oficiales. Allí se puso a prueba cada detalle, desde la efectividad de los frenos aerodinámicos hasta la resistencia de la estructura en maniobras extremas. El resultado fue rotundo. El Black Hawk superaba con nota la mayoría de los requisitos y sus innovaciones fueron calificadas como sobresalientes. Las pruebas también revelaron algunos puntos débiles, aunque en número reducido. Apenas 39 incidencias, la mayoría relacionadas con pequeños ajustes en paneles de advertencia, accesos de emergencia o la colocación de asideros para entrar y salir de la cabina. En comparación con los problemas crónicos de otros proyectos de la época, eran defectos menores. Los pilotos coincidían en un veredicto unánime. El S-67 era un aparato sin rival en maniobrabilidad, velocidad y respuesta. Sus palabras llegaban cargadas de entusiasmo, convencidos de que tenían entre manos el helicóptero de ataque que el ejército había estado esperando desde hacía años. A pesar de sus récords y de la admiración de los pilotos, el S-67 Black Hawk no consiguió abrirse camino de inmediato. En 1972, el ejército de los Estados Unidos evaluó al Black Hawk frente a otro contendiente, el Bell 309 King Cobra. Ambos helicópteros fueron puestos a prueba como alternativas interinas mientras se definía un nuevo programa de ataque avanzado. Sikorsky presentó una versión mejorada de su prototipo, con propuestas para producción en serie. Entre las novedades sugeridas figuraban sistemas de navegación modernizados, visores nocturnos,
pantallas de proyección frontal y un nuevo sistema de torreta más preciso. Incluso se planteó una configuración capaz de transportar hasta 6 pasajeros armados, ampliando las posibilidades del helicóptero más allá del ataque puro. El Black Hawk demostró que estaba preparado para convertirse en un arma polivalente y fiable. Sin embargo, en lugar de optar por uno de los 2 prototipos ya existentes, el ejército tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la aviación de ataque: lanzar un nuevo programa, denominado AAH, Advanced Attack Helicopter. Este concurso, nacido del desencanto con el Cheyenne, buscaba desarrollar desde cero un aparato totalmente optimizado para el combate anticarro. El anuncio fue un golpe duro para Sikorsky. Tras años de trabajo y de resultados sobresalientes, el S-67 quedaba relegado a simple candidato de transición. El proyecto AAH, a la postre, daría vida a un helicóptero que pasaría a la historia: el AH-64 Apache de Hughes. Aún así, la compañía no se rindió. Continuó introduciendo mejoras en su prototipo, tanto en electrónica como en armamento. Se añadieron nuevos puntos de anclaje para misiles, un gancho ventral para cargas externas de más de 3.000 kilos e incluso timones adicionales en las aletas ventrales y dorsales para afinar el control de guiñada. Sikorsky intentaba demostrar que el Black Hawk podía adaptarse a cualquier exigencia, esperando que el ejército reconsiderara su postura. Pero, mientras tanto, el tiempo corría en contra del S-67. El interés institucional estaba ya centrado en el futuro Apache, y el prototipo de Sikorsky parecía condenado a vivir en una zona gris, demasiado avanzado para ser ignorado, pero sin la bendición oficial para convertirse en producción masiva. En el verano de 1974, Sikorsky decidió llevar a su prodigio al otro lado del Atlántico. El único prototipo del S-67 Black Hawk fue embarcado rumbo a Inglaterra con el objetivo de presentarlo en el prestigioso Farnborough Air Show, la gran vitrina de la aviación mundial. La llegada a la base de la RAF en Woodbridge, Suffolk, despertó una gran expectación. Europa tendría la oportunidad de ver de cerca al helicóptero más veloz y maniobrable jamás construido en Estados Unidos. Antes de la exhibición oficial, se organizó un vuelo de demostración para la prensa especializada y delegaciones militares. A los mandos estaban el piloto de pruebas Kurt Cannon y el copiloto Stu Craig, ambos con amplia experiencia en el aparato. El plan era mostrar las capacidades acrobáticas del Black Hawk, esas que lo habían hecho famoso en sus años de pruebas en América. El helicóptero inició la rutina con maniobras espectaculares: giros cerrados, ascensos violentos y descensos controlados. El público seguía con asombro cómo un aparato de casi 6 toneladas se movía con la agilidad de un caza. Pero al entrar en un tonel bajo a la derecha, la máquina perdió altura de forma crítica. En cuestión de segundos, el rotor golpeó el suelo y el S-67 se precipitó contra el terreno. El impacto fue devastador. Stu Craig murió en el acto, mientras que Kurt Cannon sobrevivió al choque, pero sus heridas resultaron fatales y falleció 9 días después. El único prototipo del Black Hawk quedó completamente destruido. La tragedia sacudió a Sikorsky. La compañía, que había invertido años de esfuerzo y millones de dólares en demostrar la viabilidad del proyecto, perdió no solo a su máquina estrella, sino también a 2 de sus pilotos más valiosos. La dirección tomó una decisión inmediata y dolorosa: cancelar el programa. Con el fuselaje destrozado en suelo británico, el sueño del S-67 Black Hawk llegó a su fin. La desaparición del S-67 Black Hawk parecía poner punto final a una de las apuestas más audaces de Sikorsky. Sin embargo, el nombre no tardaría en volver a la vida, ligado esta vez a un proyecto muy distinto. Apenas 2 años después del accidente, en 1976, el ejército estadounidense lanzó el concurso UTTAS, siglas de Utility Tactical Transport Aircraft System. El objetivo era elegir un nuevo helicóptero de transporte táctico medio, capaz de sustituir al veterano UH-1 Way. En esta ocasión, Sikorsky estaba decidido a no repetir los errores del pasado. Su propuesta, el UH-60A, combinaba robustez, capacidad de carga y fiabilidad en un diseño pragmático y pensado para la producción en masa.
Tras duras pruebas contra el prototipo de Boeing Vertol, Sikorsky resultó vencedor. El nuevo helicóptero recibió oficialmente el nombre de Black Hawk, en honor al célebre líder nativo americano. Aunque muy distinto al S-67, el JUH-60A heredó indirectamente parte del legado del fallido prototipo. Las lecciones aprendidas en materia de aerodinámica, ergonomía de cabina y sistemas de control habían servido como base conceptual para refinar el diseño del nuevo transporte táctico. Era como si el espíritu del helicóptero experimental siguiera vivo, ahora transformado en un aparato destinado a marcar décadas de servicio. El Black Hawk entró en producción en serie a finales de los 70 y pronto se convirtió en la espina dorsal de la aviación del ejército estadounidense. Capaz de transportar tropas, realizar evacuaciones médicas, misiones de asalto aéreo o infiltraciones especiales, el UH-60 se ganó una reputación mundial como sinónimo de fiabilidad y versatilidad. Con el tiempo, sería modernizado en múltiples variantes, desplegado en conflictos en todos los continentes y hasta adaptado a misiones secretas que rozaban el terreno de la ciencia ficción. De este modo, el nombre Black Hawk sobrevivió a la tragedia del S-67 y alcanzó la posteridad. Lo que nació como un prototipo de ataque demasiado adelantado para su tiempo, terminó dando nombre al helicóptero táctico más emblemático de la era moderna.